Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Inge. están, chicos? ¿Cómo Buenos están, días, Henry, Inge. Hugo, Jeremías, Buenos días, Buenos Jesús, Inge. días. Jorge? ¿Cómo están, Álvaro? ¿Cómo están? Buenos días, David, Gabriela, ¿cómo Buenos están? días, Inge. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, Buenos días, Inge. buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué Inge. tal, Michelle? ¿Cómo estás, Freddy? Ya están entrando, Henry, ¿cómo están, Jesús? Adriana, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, empezamos, ¿no? Creo que ya estamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Cómo están? Nosotros aquí estamos de frío. Hemos entrado a un invierno directo. No sé cómo están allá. No sé si está haciendo frío. A partir del lunes nos ha castigado a nosotros acá el clima. Hemos sentido Cochabamba frío. también amaneció un poco frío, Inge. Sí, allá ha granizado. El día lunes hemos tenido una granizada. Ay, como que estaba grave y al día siguiente soplaba. Me imagino que ha debido nevar. Aquí en Cochabamba no ha granizado, Inge. Solo estaba frío. Sí, fuerte frío, grave. ¿En qué sector vives de Cochabamba? En el centro, cercado. Sí, porque por la Sí. UPB, más o menos por Corcapirwa, fue el día lunes, la granizada. Era fuerte. Y después, y a partir de ese día, el martes y el miércoles, hemos sentido el frío fuerte. Como que ya nos estamos acobardando, ya va a venir el invierno. Bien, creo que ya estamos, 36. Bien, vamos a ir estableciendo, por lo que estoy viendo, el contenido que hemos desarrollado, entrando ya a estructuras bidimensionales, justamente donde hemos visto los conceptos básicos de qué es una matriz. Y bueno, voy a compartir pantallita para ir viendo. De todas maneras, voy a preparar primero en Teams. Hay Teams, el Meet, ya, porque cualquier momento se nos va a ir. Prepararé nomás ya para no estar ese momento. Apenas se dé los 10 minutos, les voy a facilitar por favor el código, ya que me va a permitir ya poder trabajar con el Meet. Vamos siguiendo, a ver, vamos a compartir pantalla. Bien, perfecto. Me dicen si se comparte la pantallita. Bien, ¿se visualiza la pantalla? Sí. Inge. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces estableciendo, podríamos decir, la parte básica. Inge, Me dicen. una consulta, Inge. Dime. Am, Respecto a la política de matrices, ¿lo tenemos que hacer par impar o lo tenemos que hacer completo? Recién ayer justamente subí las prácticas por si acaso se ha actualizado, ¿no? O sea, en base a todo lo que estoy avanzando porque pues, tiene algunos cambios. Sí, son pares e impares y justamente hoy día les voy a explicar. Hay dos ejercicios que tienen diversos ejercicios, o como que incisos, ¿no? Entonces les voy a decir de qué manera también van a trabajar esos incisos, pero las preguntas son pares, impares son. También es pares, impares. Justamente ayer he actualizado. Por si acaso ha cambiado en su contenido un tanto la práctica. Son pares, impares, jóvenes. Bien, vamos estableciendo acá, no sé si vemos justamente nuestro documento. Ya vamos a venir acá en base al concepto que hemos manejado prácticamente la última clase, ¿no? Donde hemos dicho que, bueno, tenemos también otro tipo de estructuras, ¿ya? Que justamente establecemos las estructuras
multidimensionales. Entre ellas vamos a manejar justamente la estructura binaria o matriz que establecemos prácticamente como concepto. Ya, entonces, ¿qué elementos hemos visto prácticamente acá? Uno es su estructura, ya el cómo prácticamente está estructurado en filas y columnas y viendo sus componentes, ¿sí? De una matriz. Luego hemos dicho que, pues, una vez que ya establecemos que una matriz, para poder nosotros establecernos en una de estas celdas, debemos manejar lo que son posiciones, estableciendo lo que es en el cruce de filas y columnas. Entonces, cada celda está basada en una fila y columna. Bueno, de ahí que hemos dicho que, pues, para poder establecer este tipo de variable en un lenguaje debemos conocer la sintaxis. Y en este caso, la sintaxis que vamos a manejar nosotros en C establece tipo de dato, nombre de la matriz, fila y columna, o sea, cantidad de filas y cantidad de columnas. Luego hemos establecido que para poder nosotros establecernos en una celda, hacemos referencia al nombre de la matriz y a la posición que queremos ubicarnos, ¿no? 0, 0, y establecemos un determinado valor. De tal manera que tenemos el último elemento, que sería acá la posición 2, 2, en este caso sería el valor de 17. Entonces, de esa manera hacemos la referencia a cada celda. Hemos dicho que con esta estructura, así como tal, podemos hacer operaciones, como que crear la estructura, insertar, modificar y eliminar, y muchos elementos más. Para poder recorrer este tipo de estructura, hemos dicho que requerimos de dos bucles. Uno que se encarga prácticamente del recorrido de las filas y el interno que hace el recorrido de las columnas. ¿Eso qué implica? Hemos dicho de que, pues, tenemos filas y columnas. Próxima fila, columnas. Próxima fila, sí. Entonces, de tal manera que esta estructura permite, digamos, este bucle me permite, mediante, pues, sus variables, controlar los índices de las filas y de las columnas. Luego hemos establecido en forma, pues, su aplicación. Su aplicación son grandes, son varias. Entre ellas, justamente hemos mencionado prácticamente la existencia en el concepto que han manejado ustedes en álgebra, la diagonal principal, la diagonal secundaria, donde hemos determinado, ¿no?, cómo obtener cada uno de ellos, tanto la triangular superior e inferior. Entonces, en base a este concepto nos hemos venido a la anterior clase y hemos visto prácticamente cómo determinamos la estructura de este tipo de variable, donde hemos establecido en este caso que, pues, una constante, tamaño, y la cual va a definir el tamaño prácticamente en este caso de la matriz, tomando la cantidad de filas y columnas, ¿no? Entonces, para hacer la prueba, justamente primero hemos creado la matriz y, bueno, y listado para ver cómo se va creando y de qué manera es la estructura. Ahora vamos a ver, pues, el cómo insertar, el cómo prácticamente, pues, modificar, eliminar. Son elementos que en este caso nos establece en su desplazamiento, especialmente el cómo ver la parte, digamos, de aplicación, de obtener la diagonal principal secundaria. Bien, entonces vamos a ir a lo que es la carga, ¿no? Una vez que yo creo, prácticamente me voy a basar en todo lo que es la carga, ¿sí? Entonces, la carga, vamos basándonos, acá mismo voy a hacer los dos. Igual podemos hacer la carga, podemos hacer posición a posición, o podemos hacer la carga, pues, aleatoriamente, así con valores randómicos. Entonces, vamos estableciendo acá este proceso, ¿no?, este método, donde vamos a establecer acá justamente, ya, donde, pues, para hacer la carga, entonces lo que yo necesito es, bueno, acá hemos dicho que vamos a hacer uno de 50, hemos puesto 5 para ver, ¿no?, cómo inicializa el vector con ceros. Entonces hemos visto una matriz de 5 por 5, pero ahora para poder ya trabajar puedo definir una de 50 por 50. De la misma, pues voy a determinar qué tipo de matriz vamos a trabajar.
puede ser prácticamente en base a la cantidad de filas y columnas que nosotros vayamos a solicitar. Por tanto, no siempre vamos a establecer una matriz cuadrática, puede ser no cuadrática en este caso, ¿no? Tener la cantidad de filas que nosotros vamos a requerir. Entonces, por eso es que estas dos variables las hemos declarado como globales. Entonces, en la carga, justamente voy a establecer esa solicitud de esas variables, ¿no? Entonces, acá yo le digo, pues, filas, o sea, cantidad de filas que queremos prácticamente para la carga de datos, ¿no? Entonces, para eso es nuestra variable fila, ¿ya? Luego, justamente, pues, vamos a establecer lo que es columna, ¿sí? Estableciendo la cantidad de columnas que nosotros requerimos, ¿ya? Ahí justamente tenemos columna. Luego, una vez que nosotros solicitamos la fila y la columna, ya sabemos entonces cuántas filas y columnas va a tener la estructura que hemos creado prácticamente, ¿no? Nuestra matriz. Y bueno, dijimos justamente para eso vamos a requerir prácticamente del manejo de los índices, tanto de filas y columnas, y va a ser el índice para las filas, ¿no? Que va a ir justamente menor o igual a las filas, ¿no? Estableciendo en su incremento 1 a 1. Luego establecemos el otro bucle que va a ser el recorrido. Por cada fila vamos a establecer pues el recorrido de todas las columnas. Y ese va a controlar J. J va a ser el recorrido de todas las columnas. Entonces J menor a justamente a la variable columna. Y le decimos J más más, ¿no? Entonces, con estos dos elementos nosotros podemos hacer el recorrido de una matriz, haciendo el control de filas y por cada fila recorre todas las columnas. Entonces, vamos a sacar, así como vemos acá, justamente en su estructura, ¿ya? En la cual, pues, yo quiero visualizar así, que me pidan, ¿no? Así como que aquí que esté el cursor, que me diga prácticamente, pues, dato para el M00, dependiendo la dimensión que le vaya a dar. Entonces, esto voy a hacer con una salida simplemente, sabiendo que esto es fila y esto es columna, y el resto simplemente como un mensaje. Entonces, ahí le voy a decir prácticamente code, ¿sí? Entonces, M, mi matriz se llama prácticamente estableciendo M, ¿no? ¿Se llama M? Sí, se llama M. Entonces, le digo acá M, entonces el corchete, y bueno, ahora ahí tiene que venir en este caso el índice de la fila. Entonces le voy a decir, aquí viene I. Luego pues vamos a cerrar el corchete en este caso de la fila. Vamos a abrir para la columna otro corchete, ¿sí? Ahí justamente vamos a tener a J, ¿ya? Entonces acá voy a decir, acá vamos a tener a J. Y bueno, cerramos el corchete de J y le decimos igual. Y bueno, y con esto pues estamos prácticamente haciendo esa estructura, ¿no? M, y en cada uno de ellos que nos muestre prácticamente pues qué posición vamos a hacer la carga prácticamente. Y bueno, acá recién pido el dato de la estructura, que es M, ¿no? En este caso I, y la estructura J. ¿Sí? Entonces, con este procedimiento voy a lograr hacer la carga en cada elemento de la matriz. Esto es posición a posición, eso que implica, ¿no? Como decimos, la carga manual, de acuerdo a la cantidad de elementos que tú defines. ¿Ya? Entonces, de esta manera hacemos la carga posición a posición de una matriz. ¿Hasta ahí alguna consulta? Voy a ejecutar para que vayamos bien. ¿Ya? Perfecto, vengo aquí y ejecuto esto. Y bueno, me dice cuántas filas. Entonces, no siempre va a ser una cuadrática. Ya, entonces le voy a decir, por ejemplo, 3 filas y 2 columnas. Entonces ya me está pidiendo de la primera fila y le he dicho 2 columnas. Entonces me está pidiendo de la primera fila la primera columna, digamos 56. Su segunda columna, digamos 3. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Pues el elemento que vamos estableciendo ahí, la cantidad de filas y columnas que establecemos aquí, ¿no? A ver, 4.
no está variando acá, ¿no? Vamos a ver. Filas 3, a ver, vamos a ver. Estoy viendo que no está haciendo el cambio y nos va a pedir infinito. Vamos a ver, ¿qué está variando? ¿Sí? Le hemos dicho prácticamente, ¿sí? Un I que va a ir, aquí después J, ya me parecía raro, nos estaba pidiendo como que un valor de infinito, ¿sí? Acá I, filas, J, columnas. Ahora sí, aquí también está bien I, J, perfecto, ¿sí? Entonces, cuando variamos, varía todo también. Hemos dicho filas 3, columnas 2. Ahí establecemos, ¿sí? La fila, en este caso, de la primera columna de la primera fila. Ahí, ahora sí. Ahora me está pidiendo de la segunda fila, pues la primera columna. Y bueno, y ahí tengo estableciendo. Ahora recién me dice de la tercera fila, ¿sí? Y bueno, ahí nos está mostrando prácticamente el listado que hemos visto, mire, de los 52 datos, ¿no? O sea, por eso que tenemos un listar que tenemos acá. Sí, vamos a variar por si acaso, sí, vamos a colocar. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando prácticamente los 52 datos. Entonces, nuestro listado, que ya es inmediato, ya no tiene que ir hasta tamaño, tiene que ir justamente hasta la cantidad de, en este caso, filas que hemos determinado, porque ya tiene que mostrar lo que hemos cargado, y tiene que ir prácticamente estableciendo la cantidad de columnas. ¿Ya? Entonces ahí nos va mostrando el listado que ya hemos determinado. Volvemos a ejecutar acá para que veamos prácticamente los datos. Entonces digo acá filas 3, columnas 2. Cargamos datos. ¿Sí? La tercera fila. Y ahí estamos. ¿Sí? Entonces son 3 filas y 2 columnas. Entonces de esa manera nosotros hacemos lo que es la carga posición a posición, viendo prácticamente, pues en este caso, la cantidad de elementos que queremos. Podemos hacer una cuadrática, podemos hacer una cuadrática. Hasta ahí alguna pregunta. Este es el listado que ya habíamos visto el anterior y esta es la carga. Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta, si se entiende. ¿Cómo es, jóvenes? Hablen, despierten, por favor. Me dicen si está correcto, pues yo voy a seguir nomás, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Se comprende, jóvenes? Me dicen, por favor. Se entiende, Inge. Perfecto. Ahora voy a hacer lo siguiente, ¿sí? No voy a hacer la carga posición a posición, voy a hacer en forma randómica. Entonces, ¿eso qué implica? Prácticamente estos dos voy a colocar como comentario, ¿ya? Entonces voy a colocar como comentario y las voy a establecer en forma randómica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Prácticamente voy a generar valores randómicos y para eso justamente ya está lista mi librería, ¿no? Además debo inicializar prácticamente esa variable randómica, entonces ese ran, ya decimos time y acá el null. Entonces de esa manera vamos a establecer con valores randómicos. Ahora el rango nosotros determinamos de qué valor a qué valor va a generar. Pues podemos crearnos aquí dos variables que justamente va a establecer de tipo entero, que nos va a decir el límite inferior y nos dice prácticamente el límite superior. ¿Ya? Son dos elementos que podemos utilizar. ¿Para qué? Para solicitar, una vez que yo diga filas y columnas, pues voy a pedir prácticamente, ¿no? En este caso, esos elementos. Entonces digo límite inferior, entonces nosotros vamos a decir, pues, prácticamente en qué rango de datos queremos que se cargue prácticamente la matriz, ¿no? Entonces aquí pedimos justamente en la variable, pues en este caso para nosotros va a ser límite inferior.
De la misma manera decimos, pues, acá límite superior, ¿ya? Entonces ahí vamos a solicitar y pedimos justamente en la variable, ¿sí? Pedimos en la variable justamente límite superior. En base a eso, entonces en base a estos dos rangos de límite superior e inferior, vamos a poder prácticamente pues hacer la carga en forma randómica, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar, entonces decimos la carga randómica, porque a veces para hacer algunos elementos necesitamos este procedimiento. Entonces nuestra matriz establecemos pues y aquí J. Esto aquí es igual a una fórmula que hemos establecido para generar valores randómicos. Y bueno, la fórmula que nos han establecido es límite inferior más la función randómica, ¿sí? Estableciendo acá, ya, estableciendo acá y decimos al límite superior, ya, más 1, estableciendo acá menos el límite inferior. Entonces, bueno, y aplico lo que tenemos como forma. Entonces acá nosotros vamos a dar el rango y se va a cargar en base a esta estructura que hemos hecho también para vectores unidimensionales, o sea, para vectores, estructuras unidimensionales. Entonces digo ahí justamente lo mismo, ¿sí? Filas 3, columnas 2 también vamos a establecer. Límite, yo quiero que se genere del valor, digamos, del 4 hasta el 98. Yo voy dando el rango inferior y superior. Y bueno, en base a eso me va generando valores que tal vez pueden repetirse, sí. En este caso nosotros no tenemos prácticamente ningún valor que se vaya repitiendo, pero sí puede darse el caso de repetirse. Entonces, de esta manera, pues hacemos la carga, en este caso, tanto en forma estableciendo posición a posición o en forma aleatoria. ¿Sí? Hasta ahí alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Entonces, el recorrido que nosotros establecemos de una estructura, como decimos, bidimensional, hacemos en base siempre a dos bucles. Cualquier operación que yo haga de matriz, establezco el uso de estos dos, ¿ya? Bien, en base a este concepto, pues vamos a ir viendo algunos elementos, como que yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer el resto, ¿no? Vamos a ir dejándoles siempre algunas tareas. Entonces, ya hemos visto estos algoritmos, cómo obtener la triangular superior, la triangular inferior. Entonces voy a hacer justamente entre ellas la triangular o la diagonal principal y la secundaria. Bueno, en este caso las voy a dejar a ustedes. La triangular superior e inferior también les voy a dejar en base a este elemento que yo voy a desarrollar. Ya hemos visto cuáles son las condicionales que debo aplicar para el recorrido y encontrar la diagonal principal y secundaria. Y justamente pues para eso vamos a venir acá. Vamos a, en uno solo, vamos a establecer, en este caso, vamos a obtener la diagonal, ¿ya? En este caso, principal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Prácticamente, pues obtener en base al listado cuál es la diagonal principal. Para esto, sí se tienen que aplicar controles, por si acaso. En el momento que yo genere una diagonal principal, tengo que establecer que la matriz que yo estoy introduciendo es una matriz cuadrática. Este tipo, digamos, de elementos que se generan en la parte matemática, lo que nos establece el poder obtener una diagonal principal, secundaria, triangular superior, se basa en matrices cuadráticas. Entonces, en base a eso, debo hacer también controles. Entonces, vengo acá y vamos a generar este procedimiento, ¿sí? Donde prácticamente, pues, ya vamos a establecer prácticamente, pues, ¿qué debo hacer? Recorrer
O sea, lo primero que digo, voy a recorrer la matriz, así como que tengo esto para recorrer acá. Sí, vean, una vez que yo recorra acá, justamente pues debo preguntar, ¿no? Debo decir prácticamente pues si cumple la condicional que hemos hecho para la diagonal principal, para luego mostrar este elemento. Entonces, la condicional que hemos hecho prácticamente es en base a la teoría que hemos llevado, hemos dicho que si I es igual a J, si son iguales que me muestre y si no que no me muestre prácticamente, ¿no? Entonces, ese concepto hacemos donde hemos justamente dicho en la anterior clase, si I es igual a J. Si I es igual a J, entonces, pues en este caso que me muestre, ¿no? Y si no, pues decimos, caso que no se cumpliera, entonces que simplemente me haga una tabulación. Nosotros podemos decir que simplemente te haga un espacio. Ya, eso que implica, ya no nos va a mostrar el elemento, que simplemente pues va a ser un tabulador, ¿no? Un espaciamiento. Entonces, en base a eso, pues vamos a, y justamente es, digamos, la condicional que hemos hecho en el concepto de la anterior clase. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a obtener prácticamente el resultado. ¿Sí? Entonces digo, para eso, bueno, no estoy haciendo ahorita control, sino que sé que debo controlar esto, que tiene que ser prácticamente una matriz, ¿sí? De 5 por 5, sé que debe ser cuadrática. Ya, entonces le digo entre valores, digamos, de 67 y digamos 123, así. Entonces, ahí tenemos la matriz que nos ha generado de 5 por 5, aleatoriamente. Y que nos está mostrando, en este caso, la diagonal principal, 68, 77, 106, 71 y 103. Entonces, bajo esta estructura, sí, les voy a dejar a ustedes para que desarrollen, sí, los otros elementos que hemos visto en el concepto y haber sociabilizado justamente el anterior, ¿no? Con ustedes hemos obtenido la triangular superior, inferior y todo ese elemento, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de cómo nosotros podemos prácticamente, pues, poder acceder a, en este caso, a los elementos de una matriz? Tenemos 10 minutos, les voy pasando por favor el link del Meet, ya, y bueno, vamos, si no, nos vamos a quedar otra vez. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí está. Vamos ingresando al Meet. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, chicos? Mientras van entrando al Meet. Si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a esperar que ingresen ustedes. Sí, vamos migrando, sí. Bueno, si tienen preguntas, me dicen.
Bien, creo que ya han entrado. Sí, todos, ojalá no. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, vamos estableciendo prácticamente en su proceso, ¿sí? De cómo, bueno, en la parte de, digamos, de cómo modificar, de cómo eliminar, ya simplemente podemos basarnos prácticamente en, puede Inge, ser, perdón, está la no pantalla. está bien, no está la pantalla. Gracias, gracias. Uy, te agradezco mucho. En el Zoom sí está. Un ratito. Mil disculpas, chicos, se me fue la luz, mil disculpas. Aparte, mil disculpas, chicos, se me fue la luz. Muy aparte de que, pues, creo que no estaba compartiendo pantalla, se nos va la luz más encima. Bien, ya estamos acá. Todo nos pasa, ¿no? Bien. Me dicen, por favor, si estamos compartiendo, así de que vamos un ratito a descansar. Bien, me dicen si compartimos pantalla. Son elementos que nos va pasando en estos momentos actuales, se nos va la luz, se nos va de todo. Ya, me dicen si visualizamos la pantallita, por favor, me dicen. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, otro elemento que vamos viendo prácticamente, pues son las otras operaciones, ¿no? Cómo modifico, cómo elimino. Entonces, el cómo prácticamente establecemos en la solicitud que se puede hacer, como les decía, en vector. De la misma manera podemos prácticamente modificar posición a posición. Nosotros debemos solicitar prácticamente la posición que queremos modificar. ¿Sí? También podemos decir por posición qué posición necesitamos eliminar. Ya. Al eliminar, simplemente igual que en vector, vamos a colocar un valor de 0 en la matriz que va a determinar prácticamente pues qué celda, como se dice, vacía. Ya, entonces esos dos elementos vamos a hacer en base prácticamente a un procedimiento acá. Entonces yo ya les estoy dejando como la tarea, por eso siempre me voy anotando, es la tarea ya realizar, ¿sí? Las otras diagonales, ¿no? Las otras diagonales. ¿Ya? Entonces se va a quedar ahí pendiente de lo que ustedes van a hacer prácticamente como parte, digamos, de complementar este código. ¿Van a hacer su menucito? Sí. Entonces acá también realizar el menú, ¿sí? Porque no está con menú, simplemente está con sus procesos. Bien, vamos a hacer justamente lo que es el cómo busco para modificar, porque la idea es el cómo buscar, ¿verdad? Buscar por posición o buscar por datos, simplemente nosotros tenemos que ver dos elementos. Entonces voy a modificar buscando un dato y voy a eliminar
dando la posición. Entonces ahí vamos a ver de qué manera pues hago la búsqueda por dato y hago la búsqueda por posición para modificar o para eliminar. Entonces acá vamos a hacer justamente lo que es el modificar, ¿sí? Vamos a establecer acá modificar, en este caso dato, ¿ya? Entonces para que se vea justamente los dos elementos. Vamos acá. Bien, voy a crear acá este procedimiento que me va a permitir justamente establecer eso, ¿no? Entonces digo acá voy, ya, y bueno, igual, ¿qué debo hacer? Recorrer, ¿lo ven? Debo recorrer así como que en los anteriores hemos hecho el recorrido mediante dos bucles, pero como necesito modificar por dato, implica que voy a crearme una variable que va a ser dato, y solicitar prácticamente el dato que requiero hacer, en este caso, hacer el proceso de modificación. Podemos prácticamente mostrar inicialmente tal vez la matriz, ya estableciendo acá, vamos a hacer un salto de línea, ya vamos a llamar a nuestro, ya tenemos justamente en nuestro procedimiento del listado, ¿sí? Pues prácticamente hacemos otro salto de línea para pues verificar prácticamente que nuestro dato ya se ha modificado también. Bueno, entonces acá voy pidiendo el dato a modificar, entonces decimos dato a modificar. O sea, establecemos prácticamente qué dato queremos modificar, ¿ya? Entonces ahí pedimos el dato, ¿sí? Entonces venimos y establecemos lo que es el dato. El recorrido yo voy a establecer. Perdón, ingeniero, dice el code ahí. Acá vamos a ganar un poquito de tiempo. Dice dato a modificar. Simplemente vamos a hacer los dos bucles, estableciendo prácticamente en su estructura. Ya, venimos acá. Perdón, ingeniero, dice el code ahí. Dice dato a modificar. Gracias. Sí, exacto. Muy bien. Aquí vamos a borrar prácticamente este elemento. Entonces hago el recorrido de los dos. Gracias, te agradezco mucho. De los dos, prácticamente, de los dos elementos, fila y columna. Internamente, pues yo tengo que hacer una, como se dice, una condicional, ¿no? Hago el recorrido de las filas y columnas y ahora, en base al recorrido, ahora mi pregunta justamente va a determinar si el dato, que en este caso he introducido, es igual a cada elemento que yo voy a recorrer en este caso de la matriz. Entonces pregunto si cada posición de la matriz ya es igual, en este caso, al dato que he introducido, ¿sí? Si es igual, entonces, ¿qué implica? Nosotros debemos prácticamente pues pedir el nuevo dato. Vamos a solicitar prácticamente el nuevo dato, ¿no? Entonces acá decimos, ahora se puede dar el caso prácticamente, ¿sí? De que pues si es una matriz randómica, se puede dar el caso de que existan varios iguales. Entonces, si yo quiero solamente modificar uno de ellos, entonces acá vamos a establecer y vamos a solicitar prácticamente el dato, que le vamos a decir acá nuevo dato, ¿sí? O dato a modificar, ¿sí? Vamos a pedir cuál es el nuevo dato que queremos introducir y pedimos en esa posición de la matriz, justamente en MI, en este caso J, ¿no? Entonces estamos pidiendo que se establezca el nuevo valor en esa posición.
Y si ustedes, el algoritmo se basan prácticamente, puede que se diga, ¿no?, en el algoritmo, hacer la modificación, ¿no?, de datos de un elemento específico. Así el mismo se repite. Entonces, ¿qué implica? Si en mi matriz, digamos, el 2 o el 5 se repite 5 veces, pero me dice que yo debo modificar en específico una de las celdas, ¿no? Entonces, eso implica que acá yo ya no necesito recorrer prácticamente, ya no necesito recorrer toda la matriz, porque si sigo recorriendo todos los que son iguales a ese dato, me va a pedir a modificar. Entonces, en este caso directamente establecemos lo que es el break, ¿ya? Ahora, si ustedes establecen, en el caso de que voy a modificar todos aquellos que son a ese dato y tiene que modificarse todos los que tengo en la matriz, pues acá no hacemos ningún proceso, simplemente va a ser, en este caso, el recorrido de cada fila, preguntando, en este caso, si es dato, modifica, nos va a pedir dato de todos aquellos datos que sean igual al valor que hemos introducido en la variable dato. Eso va a depender mucho del requerimiento del algoritmo. Si en caso que me dice solamente uno de los datos, que no sean todos, entonces aquí, pues una vez que hago eso, pues le digo directamente break, ¿no?, estableciendo acá en su elemento. O si no se puede utilizar también, pues en este caso, variables que me permitan hacer, tales como, por ejemplo, controladores, variables booleanas, ¿ya? En la que, pues una vez que si se cumple este valor, entonces vengo acá y, por decirles, vengo acá y me creo una variable booleana, ¿sí? Entonces le digo que va a ser justamente de control, ¿ya? Que va a empezar obviamente en false, ¿ya? Entonces, una vez que encuentre ese valor y bueno, y se haga el cambio, esta variable control, le establecemos y preguntamos si pues se va a convertir en verdadero, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiere decir que ya pues encontrado. Entonces aquí, una vez que concluya ese procedimiento, acá ya para salirme prácticamente del recorrido de las filas, tendría que nosotros acá establecer si esa variable control es diferente en este caso podríamos establecer, ¿no?, si en este caso, si es verdadero, o sea, quiere decir que encontrado, ¿no? O sea, yo digo si es verdadero. Si mi variable control es verdadero, ¿ya? Entonces quiere decir que encontró. Entonces aquí ya no necesito recorrer, le digo un break directamente. Entonces va a salir prácticamente del bucle completo. Pero esta condicional es acá afuera, perdón. Y acá, justamente terminando en nuestro primer bucle, acá. Entonces esto, pues una vez que encuentre, ¿ya? Vamos a colocar en control acá, vamos a recorrer acá, ahí, ya, y luego encuentro, hago positivo, ya no recorro el resto de las columnas, aquí le digo break acá, ¿sí? Entonces rompe el bucle. Viene acá y me va a decir, pues este control es verdadero, sí, entonces quiere decir que ya encontró, entonces ya no hace para el segundo bucle ya también. Entonces podemos aplicar, sí, mediante todo lo que es el uso de variables booleanas, puede ser un poquito más pequeño para que se vea todo el algoritmo. Esto es cuando nosotros en el algoritmo me establece que la modificación solamente debe ser de uno de los elementos, no de todos aquellos que son iguales. Ahora, si me dice que pues en este caso reemplace y modifique, pues así yo tenga repetido en la matriz pues n elementos que son igual al dato, pues que se reemplacen. Acá no vamos a tener que utilizar nada de esto, simplemente va a ser el recorrido. Y si tiene 5 datos, obviamente te va a pedir 5 veces, ¿no? Es decir, dato modificar, pero yo necesito solamente especificar uno de ellos, quiero modificar uno, así se repite el resto. Entonces en ese caso, por ejemplo, yo tengo y voy a establecer acá, por ejemplo,
vamos a hacer en la carga para que se visualice eso. No le voy a hacer randómica porque pues no se repite. Le voy a hacer la carga manual y vamos a repetir datos acá, ¿ya? Entonces nuestra carga no va a ser randómica, la vamos a hacer en forma pues manual y vamos a ir repitiendo, ¿ya? Entonces venimos acá, entonces va a ingresar a este bucle. En este caso nos va a establecer acá si es igual al dato. Si es sí, nos va a pedir el nuevo dato, se va a colocar en verdadero, además va a romper el bucle y nos va a decir es verdadero, sí, entonces rompo también el bucle. Entonces ahí establecemos, sí, vamos a ver este con este, ¿no? Vamos a ver. Ahora este bucle nos está agarrando con este, entonces ¿qué está fallando acá? Vamos a ver, tiene que tener, y vamos a ver este con este nos está, bueno, esto no es, como se dice, un corchete. Ahí estamos, ¿sí? Entonces esta condicional es con esto, el for es con esto y esto es con esto, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, depende el algoritmo prácticamente, ¿sí? Depende el algoritmo que nos diga prácticamente si pues modifico todos aquellos datos, así tengas repetido. Y si el algoritmo me dice solamente pues, uno de los elementos, aún se repita tengamos repetido este dato en la matriz, entonces solamente ese elemento de la matriz debo modificar, no todos aquellos que están no dije. Ya, entonces podemos tener estos casos en la propuesta prácticamente de problemas y la vamos a ejecutar. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de ejecutar? No sé si hay alguien más que esté ingresando. Sí, ahí tenemos a alguien. No dije. Ya, perfecto, ejecutamos entonces. ¿Sí? Vamos a hacer en forma manual. Vamos a desarrollar en forma manual. Aquí que tenemos bueno. Sí, vamos a ver, está bien. Entonces, ¿qué le puse acá? Sí, está bien. Control, aquí también, control. Listo, creo que 1 le puse. Muy bien. Entonces le voy a decir, bueno, puede ser una matriz. Le vamos a hacer una matriz cuadrada para que veamos también la diagonal principal. Ya, entonces límite inferior del 5, digamos, al 67. Me pide justamente una de 3 por 3, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer ahí. Voy a repetir el 3. Ahí está. Entonces la matriz que tengo prácticamente acá me establece, ¿sí? 3, 5, 6, ¿sí? Estableciendo acá, ¿no? Ya una matriz y me muestra la diagonal principal. Vean, ahora, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Justamente me está mostrando esta misma matriz, ¿no? Me muestra la misma matriz y me dice dato a modificar. Entonces el que se repite es el 3. Entonces, estableciendo prácticamente, entonces, cuando yo digo el dato a modificar, siempre va a ser queriendo modificar el primer elemento. Si en caso que, en este caso, ahora si quiero este elemento, ya, la modificación va a ser por posición. Ahí va la diferencia. Si digo, por ejemplo, si quiero entonces tienes que hacer un algoritmo donde tú digas, quiero esta posición, esta y esta. Y la que hemos hecho en este momento es al primer elemento nada más. Así esté en cualquier lugar, ¿sí? Este 3 podía haber estado acá, podía haber... Entonces, al primero que le va encontrando, a ese va a modificar directamente, ¿ya? En cambio, cuando yo digo, pero quiero esto, eso se llama por posición, porque digo, quiero esta posición, ¿sí? Quiero esta posición. Entonces, eso vamos a hacer también y vamos a verificar. Entonces, cuando yo le diga 3, ¿sí? Y me va a decir el no, para diferenciar le voy a dar 100, ¿sí? Era que pongamos el listado. Vamos a mostrar acá, una vez que hacemos eso, le vamos a decir y le vamos a mandar acá va a terminar,
y le vamos a decir esto también, ya, que nos muestre el listado. Vamos a ver y nos va a mostrar directamente el listado. Ya, corremos, ejecutamos otra vez. Entonces la diferencia, por si acaso, de acuerdo al enunciado que nos vayan a dar prácticamente en todo lo que es en la parte. Bueno, cuando es randómico no necesitamos pedir estos datos, bueno, que se queden, no hay problema, porque no estamos cargando de forma randómica, eso podemos colocar como comentario. Vamos a ir, estamos cargando posición a posición. Este es el dato que justamente les decía, ¿ya? Bien, ahí está. Entonces tengo esa estructura, ahí la diagonal principal y me muestra, ¿sí? Quiero el 3, le digo. Entonces al primer elemento, en otras palabras, el primer elemento que voy, digo el 3, ya, quiero modificar con 100, así. Y me modifica solamente ese elemento, el primero, el que encuentre. Ahora alguien me dice, yo quiero, pero quisiera este. Ahí va el concepto. Tu modificación tienes que hacer por posición, y eso es lo que vamos a establecer ahora. Justamente pedir la posición que quiero, en este caso, modificar o eliminar, va estableciendo bajo esa estructura. Entonces, es muy diferente de acuerdo al algoritmo que nos menciona. Si nos dice hacer la modificación del elemento, del primer elemento, así tuvieran repetidos elementos en la matriz, entonces el proceso es eso. Encuentro el primero, ¿sí? Y justamente lo que hemos hecho acá. Encontramos al primero, establecemos de que sí ya se está solicitando el dato mediante variables de control, pues romper los bucles. La idea es salir del bucle de filas y salir del bucle de en este caso, columnas y de filas. Con eso, pues cumplimos eso. Ahora, si yo quiero, anulo prácticamente esto, voy a anular esto, ¿sí? Fíjense, voy a anular esto, solamente estoy colocando como comentario, lo estoy borrando. Entonces implica que esto tampoco voy a tener y esto tampoco, ¿sí? Entonces simplemente voy a decir y que me modifique. Entonces voy a volver a cargar datos, ¿sí? Voy a volver a cargar datos. Ya, venimos y hacemos prácticamente la carga de datos, ¿sí? En esta 3 por 3, igual. Esto vamos a establecer aquí. Entonces datos, vamos a cargar. Listo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué valores hemos repetido? El 3, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué implica? Me tiene que pedir 3 veces, ¿no? Si es que no hago el control del primer dato. Entonces ahí me dice dato a modificar. Lo que podríamos tal vez mostrar ahí es la posición donde me está pidiendo. Entonces, ¿qué implica? Que me muestre acá dato a modificar. Sí, tendríamos que pedir de esta posición, que nos muestre. Luego seguramente va a recorrer y que me muestre esto y que me muestre acá. Tendríamos que visualizar de la posición que me está dando. Entonces ahí, digamos, yo le voy a decir siempre, ¿no? Estableciendo acá el dato. ¿Dónde estamos ahí? Creo que no, se le estaba pidiendo el dato a modificar, como ninguno coincidía, se ha saltado directamente. Pedimos el nuevo dato. A ver, vamos a decir. Sí, creo que no hemos compilado, hemos hecho el listado, tampoco nos está mostrando. A ver, el dato. No, se le estaba pidiendo el dato a modificar, como ninguno coincidía, se ha... Creo que le he dado 100, perdón, yo estoy mal. Vamos a hacer en una de 3 por 3, creo que yo soy la que estoy manipulando mal. Bien, entonces 3, 56, 78, 4, 6, 3, 5, 3, 8. Listo. Entonces, dato a modificar el 3 quiero, porque ese es el dato que se está repitiendo en varios lugares. El nuevo dato le digo 100. Entonces, me está pidiendo ya en este caso, me está pidiendo ya de este, ya tengo. De este le voy a dar 200. Y del tercero le voy a dar 300. ¿Sí? Ahí tenemos prácticamente de los 3 elementos que hemos modificado. Lo que hace prácticamente es modificar todos aquellos que coinciden.
Y si yo quiero en un lugar específico, pues ahí se llama posición, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, entonces para eso, pues establecemos prácticamente la modificación por dato y simplemente establecemos acá, pues justamente la modificación ya por posición. Entonces, ¿qué implica ahí? Justamente yo tengo que pedir, pues, qué posición quiero. Entonces, ahí va a establecerse el manejo ya de los dos índices, que en este caso vamos a manejar IJ prácticamente. ¿Ya? Entonces venimos acá, tiene las mismas características por si acaso. Lo mismo va a ser. Ya, la carga vamos a establecer de la misma manera, ¿sí? Manualmente, para que ustedes pues vayan viendo el procedimiento. Entonces, obviamente yo tengo que pedir dato de la misma manera, ya tengo que solicitar dato, debo recorrer prácticamente, pero aquí no voy a pedir datos, sino voy a decir la posición que yo quiero en este caso modificar. Entonces, un tanto todo esto voy a copiar en base a lo que requiero, pero simplemente pues acá ya no voy a pedir dato, o sea, ya no vamos a tener dato, lo que vamos a tener es pedir la posición IJ. Entonces, dos elementos que vamos a manejar. Entonces, digamos que me dé la fila, la posición de la fila y la posición de, o podemos decir prácticamente posición fila acá y la posición columna, que me dé fila, qué posición queremos. ¿Ya? Entonces, estos datos ahora vamos a pedir prácticamente, ¿sí? Esto vamos a eliminar para este algoritmo, donde mostramos el listado y acá le voy a decir, ¿no?, que justamente me dé fila y columna, qué fila y qué posición queremos establecer. Entonces, le decimos, pidiendo acá, posición de la fila, o sea, la 1, la 2, eso nos establecerá acá prácticamente, y eso va a estar trabajado prácticamente en este caso en la variable posición fila. Lo mismo pedimos para sí la columna, pero van a ver como que pues yo puedo hacer en forma directa acá también, ¿sí?, la posición columna. Nosotros decimos fila y columna directamente, ¿no? Esto para que ustedes vayan estableciendo. Bien, entonces pido en la variable justamente B columna, BC. Listo, ya tengo los dos. Entonces, como ya puedo hacer referencia a su posición, entonces ya no necesito ni siquiera hacer una búsqueda, si es igual, no es igual. Prácticamente todo este proceso, cuando es por posición, ¿sí?, ya inclusive pues se nos va anulando. ¿Por qué? Porque ya tengo la fila y la columna. Entonces, como que ya me está estableciendo qué posición quiero, fíjense, ¿sí? Me dice qué posición quiero el 0,2, quiero el 1,1, quiero en este caso, ¿sí? Solamente que pues nuestro usuario nos va a decir seguramente aquí quiero el 1,1, aquí nos va a decir el 1,2, acá nos va a decir el 1,3, sabiendo que nosotros internamente estamos manejando desde 0. Así es que nos va a decir 1,1, 1,2, 1,3, nosotros al valor que nos dé le vamos a diferenciar 1 nada más. Entonces, ahí decimos, ¿no?, ingrese posición, sabiendo que aquí le estamos mostrando ya la matriz. Entonces, digo, a esa posición que me están dando de la matriz, me están dando la fila. Le voy a diferenciar -1, porque no me va a dar, pues no sabe que tiene que empezar de 0. En esa posición prácticamente estableciendo de la columna, que va a ser en este caso posición de columna. Uy, perdón, esto está fallando ahora sí, ¿sí?, de la columna, pues acá debo pedir el dato, aquí debo solicitar prácticamente una vez que me dan esos datos. Entonces le voy a decir, bueno, un mensajito, vamos a decirle directo, ¿no?, que introduzca. Entonces le voy a decir aquí code, ¿sí?, nuevo dato le voy a decir, ¿sí?, nuevo dato, que me dé el nuevo dato que vamos a hacer el cambio prácticamente acá de la posición. ¿Ya? Y bueno, y aquí vamos a solicitar ese dato directamente, ¿sí? ¿Sí? Y bueno,
y nos va a pedir el dato. Aquí no necesitamos hacer un recorrido prácticamente, así como hemos hecho la búsqueda por dato, hasta encontrar el dato. Cuando es por posición, nos dan la posición, la fila y la columna. Aquí también -1. ¿Por qué -1? Ya sabemos por qué, pues nos va a decir seguramente la posición 1,1 o la posición 1,2, ¿sí? Entonces, a esa posición le diferenciamos -1 y bueno, directamente pedimos el nuevo dato y mostramos. Entonces, en posiciones podemos ir directamente a la posición y hacer el cambio inmediato. No necesitamos de hacer un recorrido porque ya especificamos la posición. Entonces, ese proceso mediante posición se va cortando en proceso, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta. Acá no vamos a pedir por si acaso, bueno, acá vamos a quitar este procedimiento donde estamos en nuestra carga. Ya esto, como vamos a hacer la carga justamente manual, ¿sí? Eso para que ustedes vean, porque a veces no nos repite, ¿no? en el aleatorio. Entonces simplemente vamos a modificar este elemento, ¿sí? Bien, solamente en la solicitud. Bien, hasta ahí preguntas en este caso, de la misma manera se hace el eliminar por si acaso. Cuando yo le digo eliminar por dato, tengo que ir a buscar el dato. Ahora, también hay que tomar en cuenta que ese dato puede repetirse. Si se repite, pues todos los que son iguales me va a poner 0. Pero si yo quiero uno específico, una posición específica, vamos a hacer con este mismo procedimiento. En este caso, en vez de pedir nuevo dato, le vamos a decir a esta matriz igual a 0, listo. Ya está el proceso en este caso, ¿sí? Preguntas hasta ahí. ¿Y qué una duda? Los dos elementos, la forma. Cuando tú Ese -1 me confunde un poco. Por ejemplo, si yo quiero modificar la posición 00 a la posición 0, ¿le va a quitar -1? Y que una duda. Dime. Ese -1 me confunde un poco. Por ejemplo, si yo quiero modificar la posición 00 a la posición 0, ¿le va a quitar -1? Ya, ocurre lo siguiente, mira, voy a La comilla Inge. voy a hacer con uno chiquitito para que te explique. Acá que tenemos justamente que nos está diciendo code. Jefes tenemos acá. La comilla las Inge. comillitas nos faltan, ¿no? Ay, cada casita, cada detalle que se nos va. Mira, voy a hacer una de 2x2 nomás. Eso para que comprendan. Bueno, la carga estamos haciendo de esta manera. Voy a repetir en este caso, digamos, el 2. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros le decimos qué posición, dato modificar hemos puesto, no es dato modificar. Bueno, esto es justamente cuando todos los datos se nos va a modificar, ¿no? En este caso. El algoritmo acá le vamos a quitar este procedimiento, ¿sí? Para que esto es por dato, le estoy poniendo pues en este caso con comentario, ya. Entonces 2, 2, entonces ¿qué voy a repetir? Justamente dije esto, ¿no? El 2, posición de la fila, en este caso a modificar podemos colocar ahí. Entonces yo no sé qué es esto 0 y esto es 1, así como usuario. Entonces yo le digo la posición 1, la fila 1 y la columna 1, si te das cuenta. Entonces yo le estoy diciendo que esta celda 1, 1, porque él no sabe que estamos empezando acá de 0, 0. Entonces la posición, la fila 1 y la columna 1. Y cuando yo procese, tengo que decirle que es la 0, 0, así como ves acá. Entonces por eso le estoy haciendo -1 al dato que se introduce -1. Entonces nosotros no le estamos mostrando que las posiciones estamos manejando de esta manera. Por eso va la diferencia. Entonces ahí le digo el nuevo dato 100, le voy a decir, ¿no? En este caso directo voy a estar haciendo y ahí se va a modificar justo. Porque si le digo 0, 0, pues prácticamente pues, nos va a establecer en este caso pues, posiciones que digamos
no corresponde, o sea, como que el usuario no sabe que esto es 00, esto es 01. Acá dice, a ver, entonces yo quiero la fila 1, la columna 1, así. Obviamente nosotros aquí para que ustedes vean, pero cuando nosotros hacemos cargas sin que ellos vean qué posiciones está cargando, ¿sí? Pues cargan y bueno, dice, ¿qué quieres modificar? Ah, bueno, la fila 1 o la columna 1, así te dice. Pero internamente estamos... Sí, que está claro, gracias. Por eso va digamos, el hecho de -1, el -1 que le estamos quitando, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta. No sé si se ha comprendido esa parte del -1. Sí, que está claro. Gracias. Gracias. Ahí vamos a colocar, ¿no? Un poquito más específico. Entonces, posición fila a modificar. A modificar. Entonces, cuando se maneja posiciones, establecemos a veces un acceso directo. Ya. ¿Alguna consulta? Ahora, ¿qué les voy a dejar a ustedes? Justamente les voy a dejar el eliminar. El eliminar simplemente es colocar ceros a las celdas. Ya, entonces acá, como ya tenemos modificar por posición, pues la modificación pueden establecer ustedes por dato, por posición. Igual la eliminar ustedes pueden establecer prácticamente por posición o por dato. Entonces, en este caso tenemos, y lo voy a hacer por posición, simplemente es el mismo algoritmo, podría decirles. Ustedes lo van a hacer por dato. El eliminar también, ¿ya? El eliminar por posición. Entonces, quiero eliminar el dato, una posición específica de la matriz. Entonces, tiene las mismas características, ¿sí? Que en este caso la modificación. Entonces, voy estableciendo acá y digo elim. ¿Ya? Eliminar posición. Este tecladito nos falla un poquito. Ya, ahí estamos. Entonces, igual, ¿qué voy a solicitar? Igual voy a pedir estos datos y voy a mostrar, ¿no ve? De la misma manera establecemos. Entonces ya no vamos a decir a modificar, entonces acá a eliminar vamos a decir. Eso va a ser por posición, igual, a eliminar. A eliminar, ¿sí? Entonces, pues vamos a decir, y no pedimos el nuevo dato, porque pues acá modificamos, ¿no ve? Entonces, en vez de modificar directamente a la posición que quiere eliminar, pues justamente le voy a decir igual a 0. Y bueno, ya tengo. Simplemente es establecer, el eliminar es pues prácticamente colocarle un valor de 0. Entonces ya estoy eliminando por posición. Ustedes van a eliminar por dato. Entonces, buscan el dato y le reemplazan ¿con qué? Con 0. Entonces ese es prácticamente la otra operación que podíamos establecer. Ya, entonces, bueno, el otro les voy dejando a ustedes. Igual, voy a hacer una pequeña nomás de 2 por 2. Ya, estableciendo acá los valores, voy a repetir justamente el valor específico. Ya, entonces ahí tengo prácticamente su diagonal principal y me dice a modificar. Ya, yo quiero modificar en este caso el valor de 67 específicamente, pero la posición, fíjense, ¿no? Cuando me pide acá posición, digo, bueno, quiero la fila 1 y la columna 2. Entonces quiero la fila 1 y la columna 2. Ahí está. ¿No? Entonces yo le estoy así como veo acá, ¿no? No sé qué empieza aquí en 0, pero yo digo fila 1, columna 2. Nuevo dato le voy a colocar 100, así. Entonces ya me ha modificado esa posición. Ahora, ¿cuál quieres eliminar? Entonces yo quiero la 1, la fila 2 quiero, ahí está, estableciendo, ¿y qué columna? La 1 también. Entonces digo la fila 2 y la columna 1, ¿sí? Eso se va a colocar con 0, ahí está. Por eso hago el -1, ¿sí? Por eso hacemos el -1. Hasta ahí preguntas, chicos. Entonces, con este algoritmo que estoy desarrollando hoy día, estamos viendo prácticamente todo el proceso ya no dije.
digamos, operaciones, algunas operaciones y recorrido. Y vamos a hacer un caso práctico con el cual con ustedes vamos a pues, trabajar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No dije. Perfecto, entonces acá voy a hacer la parte práctica. Bueno, eso basado prácticamente en todo lo que se les está planteando digamos, en la práctica. ¿Ya? En la práctica normalmente son ejercicios de razonamiento. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, voy a agarrar y voy a generar acá una matriz. La idea es el cómo manejamos y cómo razonamos prácticamente. Esta, por ejemplo, es una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 filas y 3 columnas. Entonces, en la práctica, por ejemplo, nos dice, bueno, unita más voy a aumentar, siempre nos establece que es cuadrática. Sí, a ver, vamos a borrar esto. Y nos dice que es, a ver, una de 5. Acá tengo 3, 4, 5. 1, acá tengo 2, 3, 4 y 5, así. Ya, entonces, vamos a ver acá. Sí, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nos dice, pues en los enunciados, donde la dimensión par, impar, así les dice en la práctica. Entonces, eso de la dimensión, voy a abrir justamente, eso voy ya viendo la práctica para que ustedes vayan desarrollando. Creo que sí, sí, aquí está. ¿Ya? Entonces, en el enunciado acá, por ejemplo, ¿no? Dimensión impar. ¿Qué significa la dimensión? Estableciendo acá es impar. Entonces, no va a ser para pares. Su dimensión siempre debo controlar que sea un impar. Ya, acá te dice que para esto tiene que ser una dimensión par para generar esto. Entonces hay varias propuestas que nos está haciendo prácticamente el cómo generar y cómo pues genero estos en base prácticamente a su proceso de cómo me voy desplazando en cada posición. Entonces entre uno de ellos justamente nos establece esto, ¿no? Sí, nos dice que pues voy a pintar, ¿no? En este caso, y nos dice que llenemos prácticamente pues esta T, estableciendo que es una matriz impar. Siempre nos dice, ¿no? Cuya dimensión es impar. Pues llenar estos elementos con valores de 0 y el resto con 1, por ejemplo. ¿Esto qué implica? Entonces esto voy a tener 0, 0, 0, 0. Esto también estableciendo que tengo pues 0, 0, 0, 0. Ahí va justamente el margen. Y el resto, como dice, pues con unos o con menos unos puede ser. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es el cómo ustedes razonarían prácticamente el poder recorrer esos elementos ahí. Porque, bueno, digamos, son las propuestas que nos hacen en los ejercicios. ¿Sí? Aquí voy a colocar también el resto con unos, te dice. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver. Porque la idea es justamente estas estructuras, muy aparte de la parte aplicada, no solamente saber, pues en este caso, pues modificar, insertar, eliminar. Justamente por eso la tarea que les estoy dando a ustedes es generar el menú. Aquí me voy a anotar. Les estoy dando prácticamente lo que es justamente también eliminar por dato. Entonces, igual con condicional, recorriendo el bucle, si es igual a 0, hay que poner 0. Sí, ahora sí, no, pregunta, hay que ponerle el i, si i es igual a 0, ¿no? O j es igual a 2. Igual con condicionales, recorriendo el bucle, si es igual a 0, hay que poner 0. Hay que ponerle i, si i es igual a 0, o j es igual a 2. Ya, pero puede ser como que, ahorita es de 5 por 5, puede ser una de 3 por 3 también, ¿no? Así, por ejemplo, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, así. Esto, por ejemplo, es una de 3 por 3. Por eso, entonces, en el caso de la 3 por 3 va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser de esta manera más o menos.
puede ser de 7, puede ser de 9, o sea, es impar siempre. Entonces, la que tú dijiste, perfecto, eso vamos a ir haciendo acá. Justamente le voy a colocar acá aplicado 1, ¿ya? Entonces, vamos a estar aplicado 1. Entonces, voy a venir acá y vamos a crear ese aplicado. ¿Ya? A veces en la parte de menús, yo a los chicos les hago hacer una opción, que justamente pues ven las operaciones que se hacen y un submenú de pura aplicaciones, donde pues muy aparte de ver cómo una estructura array hace operaciones de búsqueda, de modificación, pues en qué y de qué manera pues tenemos la parte aplicada. Entonces también pueden generar ahí la parte aplicada, ¿ya? Entonces entonces aquí aplicado 1 le voy a colocar, ¿ya? Y la que vamos a trabajar, bueno, lo primero, justamente pues tengo la carga estableciendo de la dimensión que vayamos a hacer, en este caso de datos que se va a desarrollar, que pues en este caso no nos tiene que en este caso establecer un dato específico según esta matriz, ¿no? Entonces, como les digo, esto va 0, 0 y esto va con puros unos. Entonces, ¿cómo haríamos esta parte aplicada de hacer ese proceso? Entonces, justamente, pues ahora su compañero me dice que debo hacer y lo voy a recorrer con 2 bucles. Y hay algo que les voy a establecer, ¿dónde están nuestros 2 bucles? Ya. Nuestra matriz puede ser de cualquier dimensión por si acaso. ¿Eso qué implica? Voy a llamar acá, ya en la carga de datos, primero, lo voy a inicializar acá. En el aplicado que estoy haciendo, lo voy a inicializar la matriz que nosotros, obviamente tenemos que definir siempre la cantidad de filas y columnas, ¿sí? Entonces aquí sí voy a pedir en el aplicado la cantidad de filas y columnas que vayamos a hacer. Bien. Voy a venir acá. ¿Ya? Y estos estoy un tanto prácticamente pues anulando, ¿sí? ¿Para qué? Para que, bueno, trabajemos simplemente con la parte aplicada. Ustedes van a hacer la parte de diagonal principal y secundaria. Tampoco voy a hacer la modificación, simplemente se va a basar en nuestra parte aplicada, ¿sí? Como ustedes van a desarrollar. Listo. Entonces, cuando yo le diga la parte de aplicado, uno directamente va a venir, me va a decir cantidad de filas y columnas. Pero según este problema, ¿sí? Me dice que es impar. Entonces, cuando les diga par y impar, entonces implica que no necesito pedir la fila. Basta que pida o la fila o la columna, la dimensión va a ser para una matriz cuadrática, por si acaso. Entonces, en este caso de este aplicado, por ejemplo, si me dijeran eso, simplemente yo acá yo establecería una variable dimensión directamente, ¿ya? En la que pues entonces le digo pues introduzca la dimensión así, ya, en ese caso, ¿ya? Porque sé que es una matriz cuadrática, ya, es una matriz cuadrática, entonces no necesito pedirle fila y columna porque ese ejercicio me dice que es cuadrático. Entonces aquí pedimos prácticamente, en este caso, por eso estoy estableciendo ahí nuestra variable. Ahora podemos hacer prácticamente usando nuestra variable t. Entonces me dirán de qué manera. Pues en este caso esa dimensión, si voy a utilizar la t que tenemos en nuestro problema, implica aquí que ustedes van a pedir simplemente el valor de t, ¿no? Dimensión t. Entonces vamos a hacer prácticamente, pues en este caso, de almacenar los datos en base a la lógica que nos dice. La primera fila con ceros, la central también con ceros y el resto con unos. Ahora sí, ¿dónde está alguien? Creo que estaba ingresando. Bien, hasta ahí, bueno, ahora sí ustedes me dicen. Hay algo bien interesante, por ejemplo, les he enseñado algo para poder llenar toda la matriz con valor, ¿sí? Les he enseñado a llenar con ceros, les he enseñado a llenar con menos unos. Son elementos que me van estableciendo. Si en caso que en la matriz, por ejemplo, me dijeran acá, por ejemplo, así, con menos uno, así, toditos con menos uno, no con uno. Acá estableciendo con menos uno. Así.
Entonces, que se llene, por ejemplo, la parte superior con unos, ¿ya? Y la parte inferior, o el resto de los elementos, el resto de los elementos con -1, pues me resultaría un poco más fácil. Algún procedimiento que, por ejemplo, yo ya les he enseñado a ustedes. A ver, vamos a hacer acá. Si tuviera este problema, que debo llenar con ceros y el resto con -1, ¿qué harían ustedes? A ver, ¿quién haría en forma rápida? Ahí está. No con 1, sino con -1. Ahí vamos a hacer. Perfecto, sí. Ahora sí. El cómo lleno, la primera fila ya me dijo su compañero, una condicional. Pues me dice si la fila es 0, entonces pues que todas las columnas que se llenen con 0. O en este caso, ¿cómo obtengo el valor central? ¿Cómo hallamos el valor central? Tiene que ser la dimensión dividida entre 2 que va a separar a menos 1. los elementos prácticamente de la dimensión que es impar siempre. Tiene que ser la dimensión dividida entre 2 menos 1. Ya, perfecto. Entonces debo hacer alguna operación, ¿no? Eso justamente estableciendo acá ya me da la dimensión que es cuadrática. Y para, en este caso, el valor central, o para encontrar prácticamente el elemento, voy estableciendo acá una variable. Y vamos a crear una variable. Aquí nos dice su compañero, un entero, que va a ser, digamos, el central que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces nos dice que va a ser igual, que el central va a ser igual, ese valor, a la dimensión, que es prácticamente el t que estamos pidiendo, dividido entre 2. Y así es uno de 3, nos va a dar 1.5, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahí? Si no me equivoco, al hacer las operaciones, si no me equivoco, trunca Inge hacia abajo de forma automática. ¿No? Por eso, cuando ponemos usar directamente. Si la dimensión fuera 3, entre 2 nos va a dar 1.5. Pero estoy agarrando en una variable. Si no me equivoco, al hacer las operaciones, si no me equivoco, trunca Inge hacia abajo de forma automática. Exacto. Por eso, cuando ponemos usar directamente. Sí, exacto. ¿Por qué va a truncar? Porque estoy manejando una variable entera. Porque no estoy manejando una float, por ejemplo, una decimal. Entonces, automáticamente, como tú dices, sí, va a agarrar el valor de 1. A ese procedimiento que estoy haciendo, como tú has dicho, le sumo, ¿cuánto? Le sumo 1, ¿verdad? Si es una de 3, va a ser 1, más 1, 2. Si va a ser una de 5, por ejemplo. Inge, la parte entera lo considera, entre 2, y la decimal ya no. A 2. Y bueno, la central siempre va a ser más 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Inge, ¿la parte entera lo considera? Sí. ¿Y la decimal ya no? Exacto. ¿Por qué la considera la parte? Porque estoy manejando una variable entera. Cuando tú haces operaciones en una variable entera, como en este caso esta, al dividir prácticamente, sí, establece el valor que obtiene es la parte entera, sin hacer un proceso de redondeo. Agarra, ¿no? Si es 1.8, por ejemplo, te agarra el 1. Si es 1.3, te agarra el 1. Si es 1.5, te agarra el 1. Entonces, si es una matriz de 7, 7 entre 2, ¿a cuánto sería? A 3, ¿no ve? Y para llegar prácticamente al valor central, establezco prácticamente 1, ¿no? Igual, de 3, de 5, o sea, hagan cálculos entonces al central, porque nuestro objetivo es llegar a esto. Y es lo primero que hay que razonar, ¿sí? Entonces, si es una de 5, nos va de 5 entre 2 a 4. Más 1, ahí tengo la columna, la central.
igual acá, 3 entre 2 a 1. Entonces 1 más 1, 2. Entonces vamos a agarrar la columna. Ya no habría que tomarle el 1. ¿no? Entonces estamos diciendo a la columna. Ahora, si vamos a manejar desde el punto de vista prácticamente 0, 1, 2, porque ese es lo que manejamos acá. Ahora, ¿cómo sería? ¿Creen que es suficiente acá? No habría que tomarle el 1. Exacto, ¿no? 1, 2, 3, 4, ahí. Eso también hay que razonar. Si sé que la matriz yo manejo con sus posiciones del 0, entonces cuando sea una matriz prácticamente de 5 y me va a dar 2 a ese valor, porque yo voy a manejar las posiciones, ¿sí? Entonces ahí lo que dice su compañero, yo ya no necesitaría hacer prácticamente este proceso, porque voy a manejar y le voy a decir la columna, en este caso pues central, que va a ser prácticamente esa división. Como dices tú, ya no necesitaría de incrementar, porque las posiciones manejamos desde 0, ¿sí? Ahí va el por qué, pues voy a borrar ese unito, ¿sí? Porque debería ser más 1, pero no. ¿Por qué no? Porque justamente pues nosotros manejamos justamente los índices desde 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso es que a veces cuando les digo dividido entre 2 y tienes la central y me dicen no da, pues porque le va a dar el 1 y el 1 no es, o en el caso por ejemplo cuando venimos acá me dicen me da 2 por ejemplo, ¿no? Y me dicen no, pero el 2 es esto, me dicen, esta es la columna 2, pero hay que tomar en cuenta el índice, les digo. Entonces justo me va a dar el valor del índice de la columna, en este caso central, que en este caso sería 2, ¿ya? Por eso se establece. Entonces ya tengo esa columna en el central que estoy colocando, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo recorro? ¿Qué pregunto acá? Ahí va. Entonces voy recorriendo justamente con un bucle. Me van a decir si nos estamos pasando de la hora. Cuando hacemos este tipo de trabajos o razonamiento, pues se nos va, chicos, o sea, se nos va la hora y vamos estableciendo acá, perdón, acá. Entonces acá vamos a establecer a T, porque pues fila y columna es lo mismo, ¿no? Y más. Ya, el otro va a ser un J, que va a prácticamente establecer ya J, y que va a ir desde 0 a un J igual a T, porque es siempre va a establecerse una cuadrada. Ahora sí, la T dice. Hasta ahí tengo ya los dos elementos para recorrer. Si es para pintar la T, tendría que ser que I sea igual a 0 y J sea igual a central. Ahora sí, como digo, pues en este caso. Ahora sí, la T dice. O J es igual a central. Ya. Si es para pintar la T, tendría que ser que I sea igual a 0 y J sea igual a central. Ya, entonces pregunto si I es igual a 0, ¿no? O J es igual a o central. J igual al central. Ahí está, ¿no? O J, entonces este O establecemos, manejamos de dos maneras acá, o con esto o el OR, ya, cualquiera de los dos. Entonces si es 0 o J, entonces aquí directamente sí a la matriz que estamos manejando en su dimensión, que es el M que estamos manejando en la posición I y la columna, perdón, este tecladito me está haciendo renegar, vamos a ver, ahí, J va a ser igual en este caso a 0. Si no, ya tendría que ser menos 1. Y si no, con menos 1 dijo. ¿qué pasa? Si no, ya tendría que ser menos 1. Y si no, ¿qué pasa? ¿Con qué hay que llenar o cómo hay que hacer? A ver. Con menos 1 dijo. Ah, perfecto. Entonces, justamente vamos a decir que esto se llene, sí, justamente con, aquí vamos a decir, entonces va a ser con menos 1. No,
si cumple la condicional de que la fila es 0 y bueno, central, o en este caso se va a llenar con ceros. Y si no, pues el resto tiene que llenarse, en este caso es un solo igual, por si acaso aquí también es un solo igual, ya, entonces se va a llenar con -1. Y bueno, y vamos mostrando prácticamente la matriz, ¿no? Voy a utilizar justamente el listar acá, justamente nuestro proceso que tenemos para listar, listado le voy a decir, ya. Pues voy a llamar y voy a establecer ese elemento después de haber hecho este procedimiento. Entonces es la manera de hacer mediante lo que es manejo de posiciones, ¿ya? Entonces acá le voy a decir, entonces en eso consiste cada uno de estos problemas, ¿ya? Que estamos estableciendo acá en la práctica. Yo estoy aprovechando nuestra matriz, ¿no? Que estamos manejando el M, que ya está dimensionado prácticamente en su totalidad y bueno, está inicializado también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, ahí está, con ustedes estoy resolviendo. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal nos va? Por ahí estamos razonando mal, ¿no? Bueno, acá que nos dice, bueno, el T no he declarado aquí en la parte superior. No tenemos ese T, entonces voy a utilizar esta fila, ya, cualquiera de ellos. Ya nos hemos acostumbrado con el T, ¿no? Entonces, acá le vamos a decir que, pues, o fila o columna voy a pedir, para no establecer, cualquiera de los dos. ¿Ya? Fila, entonces... Más arriba en el central también tendré que cambiar el eje. Porque es cuadrática. Y también va a ir hasta fila, porque los dos van a ser cuadráticas prácticamente, y ahí, ¿sí? Más arriba en el central también tendré que cambiar el eje. Central acá, gracias, esto es T, ¿no? Fila, perfecto, ahí, porque todo ahí está, dimensión. Entonces una, digamos, de 4×4 puede ser, ¿no? Esa es la estableciendo. Bueno, aquí datos no estamos cargando. Bueno, la carga de datos establecemos, simplemente estamos pidiendo la dimensión y el M, nos faltaría la carga de datos. Entonces vamos a pedir y hacer aquí en la carga, ¿ya? Entonces venimos aquí donde vamos a solicitar la dimensión, visualizar. No, debería mostrarnos, ¿no? Si no necesitamos cargar, porque aquí estamos estableciendo de 0 a fila, de J a fila estamos estableciendo, y debería directamente hacernos la carga y visualizarnos acá. ¿Por qué no está corriendo? Ahí está la pregunta. Dimensión, digamos, de 3 nada más. Y nos está mostrando todo vacío. ¿Por qué? 1, porque tal vez 1, a ver, vamos a ver, ¿qué hemos deshabilitado? Estamos haciendo el crear, estamos así, están viendo en la parte aplicada. Creo que solo le estamos asignando los valores, pero no estamos poniendo mostrarlos. Estamos pidiendo la cantidad de filas, estamos obteniendo, estamos recorriendo, sí, el for que va a ir, sí, también J. Está deshabilitado el listado. Si I es igual a 0 o es igual al Creo centro. que solo le estamos asignando los valores, pero no estamos poniendo mostrarlos. Aquí está con el listado. Bueno, con el listado está. Dime. Está deshabilitado el listado. Sí, pero bueno, aquí está deshabilitado. Aquí está deshabilitado, pero yo estoy habilitando acá. O sea, aquí le estoy llamando ese procedimiento. Miren, acá va a crear la matriz. Estoy haciendo ya el aplicado 1, ¿sí? Y en el aplicado 1 le estoy convocando a nuestro listado, que justamente es este, ¿no? El listado 1. Justamente es el listado acá que estamos haciendo. Y el listado 1, ¿de dónde a dónde va? Fila, columna. Y justamente nos establece y nos muestra la matriz. Bueno, podemos hacer lo siguiente, para que no nos hagamos y complicamos acá. Venimos esto y le vamos a copiar acá. Así no le llamamos a listar. Entonces acá, en vez de decir prácticamente todo este elemento del listado,
vamos a mostrar la matriz, ¿no? Otra vez hacemos una que va a ir hasta fila y también le vamos a decir que también va a ir hasta fila, ¿sí? Ahí mismo, ya, que va a ir a fila y que nos muestre, estableciendo prácticamente la fila y la columna. Pareciera que eso nos está haciendo variar. Entonces, otro bucle que decimos de I hasta fila, un J también como es cuadrático hasta fila. Y bueno, listo, vamos a ver. Ya no le vamos a decir prácticamente de 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos justamente la T, es una de 3 por 3. Vamos a hacer que sea de mayor dimensión, ¿sí? En este caso, ejecutando, que nos diga, en este caso, digamos, de 7, porque nos dice, y eso también hay que controlar en los ejercicios, que si me da un par, pues ya vamos a tener problemas, ¿no? Ahí justamente tenemos en T, vamos a ver solamente la ubicación, creo que nos está dando un tanto desubicado, ahí tenemos establecido, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de cada uno de estos problemas, por si acaso, ¿sí, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahí está. Ahora voy a explicar, voy a mandar este código con ustedes, voy a mandar en un documento, ya saben ustedes, y voy a explicar de la práctica, pares, impares, sí, va pares, impares, ya, va pares, impares. Está la parte aplicada, ustedes le van a poner menú, y para este aplicado le van a decir aplicación, nada más. Entonces van a completar ustedes, ¿ya? Vamos a venir acá. Bueno, se nota que pues muchos de ustedes les va a ir muy bien, ¿sí? Porque es lógica nada más. Ahí estoy mandando por si acaso. Ahí está, ¿sí? Bien, explico prácticamente la práctica, de qué manera se va a resolver. Ya tenemos acá justamente pues generar el cubo mágico. El cubo mágico es aquel que cuando tú haces la suma de filas de cualquiera de sus filas o de cualquiera de sus columnas te da, digamos, un valor específico, te da el 13, digamos. Sumo filas 13, sumo esta fila 13, sumo esta columna 13. Entonces a eso llamamos cubo mágico. Bueno, en este inciso 2 tenemos varios, 1, 2, si se fijan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí justamente van los pares impares, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a ser? Pues en este caso 1, 2, digo, ¿verdad? Entonces, esto sería el 1, el 3. Entonces, la primera columna, como que está así como matricial, van a ser los impares y esta segunda van a ser los pares, ¿ya? Entonces, de esa manera se van a distribuir estas matrices. Bueno, el enumerado en este caso va a ser en el 2. En el 3, bueno, le corresponde nomás prácticamente pues, al grupo que le va a establecer, ¿no? En este caso, el 1, el 3, vamos estableciendo. Aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5. En el 5, pues tenemos varios también. Son así también de razonamiento. Igual, par impar se van haciendo. Ya, entonces, ¿cuántos tengo aquí? Creo que tengo 10, igual. Entonces, de la misma manera digo, este es el 1, este es el 2, entonces me corresponde este sería el 3, entonces este sería el 4. Entonces ustedes a partir de aquí enumeran ustedes el 1, el 2, el 3. Deberían hacer todo, pero bueno, para que vean en este caso par, impar, de la misma manera. Y luego tenemos pues en este caso el 6, tenemos el 7, el 8, ¿sí? Que les correspondería par, impar, par, impar. ¿Ya? Entonces, de esa manera, por favor, vamos a desarrollar. Esto se ha movido, si es que ocurre esto, miren, no me he dado cuenta. Ahorita me estoy fijando. Esto, por favor, van a recorrer nada más acá. Esto es con esto, por si acaso, el 8. Si se ha hecho ese movimiento que ahorita estoy viendo, simplemente se ha movido este elemento. ¿Ya? Y luego la entrega es, ya tenemos nuestro primer parcial, nuestro hito 2. Usted sería la primera. Ya han debido fijar con sus otros docentes, ¿no? ¿Desde cuándo dan su hito 2? ¿Desde cuándo ya dan? Usted sería la primera.
Ya tenemos el hito 2, está establecido a partir de, les voy a decir, ya, pues eso vamos a ir viendo. ¿Dónde está? Vamos a venir acá, porque eso justamente pues ya estaban pues, hablando de los hitos. Entonces acá está nuestro plan calendario. Ya, según este calendario, el hito 2 empezaríamos el 15, es del 15 al 27 por si acaso. ¿Eso qué implica? El 15 ya, por eso establecemos a partir del lunes, ya van a tener, por si acá ya les estoy avisando, ya les van a decir los docentes seguramente. Entonces nosotros tenemos que planificar si vamos a dar en esta semana ya o en esta, una de estas, ya. Entonces yo con preferencia para repasar algunos ejercicios, yo preferiría en este caso tal vez el 25, o bueno, ustedes definen el 20. Entonces esto me van a avisar el día sábado, porque seguramente ya les van a decir sus docentes, porque tenemos planificado del 15 al 27, o sea, tenemos que dar en este rango de fechas. Antes nos daban, antes nos decían y nos especificaban, ¿no? O sea, pero ahora si nos dieran, yo les voy a avisar. Pero si es que, como en el anterior semestre, nosotros decidíamos qué día, entonces nosotros vamos a establecer entre lo que puede ser este jueves, vean ustedes su tiempo que no tengan problema de, o podríamos establecer el 20. Ya, y tenemos ese tiempo. Entonces me avisan este sábado ya específicamente, si ya les van diciendo, y pregunten con sus docentes cuándo van a dar, para que no tengan carga de exámenes por si acaso. Ya les van a decir, este rango es por si acaso. Ya, entonces esta es la planificación que nos han pasado. El hito 2 que va del 15 al 27, obviamente no dice la fecha específica. Algunas veces nos avisan, algunas veces nos hacen que nosotros vayamos decidiendo prácticamente con nuestros alumnos, ¿no? Entonces eso vamos a ir decidiendo, ¿sí? Bien, quedamos entonces, esa es la práctica, de esa manera van desarrollando. El día sábado entramos a un último prácticamente concepto que vamos a manejar, lo que es recorrido de vectores, y viendo un tanto lo que son métodos, pues estableciendo metodologías en el proceso de recorrido y búsqueda. Y bueno, y con eso hubiésemos terminado todo lo que es array, y bueno, ya entramos a una nueva estructura, justamente en el manejo de estructuras de tipo carácter, en este caso alfanuméricos, que son los char y los string, ¿sí? Hasta ahí, si tienen alguna pregunta. Con esto, bueno, hemos hecho la parte prácticamente de array multi y en este caso bidimensional y unidimensional. Si tienen alguna consulta, envío esto en documento, ya saben, envío el video también. Entonces nos veríamos el día sábado, vayan pensando para nuestro examen. Nada raro que pues nos vayan ya. Sí, perdón, ¿cuándo es la tarea, la de matrices? Por favor, en sus exámenes, en sus materias, vayan entregando sus trabajos, porque ya nos van a sorprender. En este Dijo caso, que ha modificado, ¿verdad? Que yo descargué ya la práctica de matrices. Bien, entonces nos vemos el día sábado, chicos, que les vaya muy bien y cuídense mucho, cuídense mucho. Sí, perdón, ¿hasta cuándo es la tarea, la de matrices? La de matrices está establecida hasta el 17. Sí, sí. Dijo que ha modificado, ¿verdad? Sí, se ha modificado, se ha modificado. Como que recién estamos, sí. Es que lo que ocurre es que nos han hecho preparar todito el plan, si ven está todo, con prácticas y todo. Entonces nos han hecho una revisión de cómo va a estar estructurado nuestra materia, en la que hemos propuesto prácticas más o menos modelo. Pero cuando yo ya les vaya a decir, jóvenes, ahí está la práctica, siempre les voy a decir, esa práctica se ha actualizado, se ha modificado. Y si no se ha modificado, ahí va la práctica, siempre les voy a avisar. Por eso es que como que hoy día hemos terminado con todo este proceso, ya pueden empezar a hacer la práctica de matrices, ¿ya? Muy bien, que tengan... hablando algo, ¿quién me está conversando? Ya, es para el 17. Gracias, Sergio, hasta luego. Ahí dice Ramiro, 17 dice la práctica. ¿Ya? Muy bien, que les vaya.